Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa en Desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos quienes ven o escuchan la retransmisión de cualquiera de nuestros programas en las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, y saludos a la audiencia de nuestro invitado, el doctor Vaquero. Así es, doctor, pues hoy tenemos un invitado desde aquí, desde la cabina. Bienvenido, doctor Vaquero, no la primera vez, es la segunda vez, pero no habíamos tenido la oportunidad de estar presencial, lo habíamos tenido virtual, así que bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias por la oportunidad y bienvenido y a todas las personas que escuchen este programa, pues espero que sea interesante. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Claro que sí. Y seguramente hoy el tema va a estar muy, muy interesante, por eso nuestro invitado el día de hoy. Así que, doctor, cuéntenos de qué estaremos hablando. Pues mira, sí, Jennifer, hoy estaremos hablando de los cambios demográficos y las políticas de educación superior en Puerto Rico. Todo lo estamos haciendo a la luz de una resolución del presidente de la Universidad de Puerto Rico. Traeremos, claro, utilizaremos eso de referente, pero hablaremos también de todo el sistema universitario en Puerto Rico. Pero en este documento pues se hacen unos cambios profundos en el sistema de la Universidad de Puerto Rico, tema que pudiéramos desarrollar en este programa. Así es, doctor. Y bueno, para comenzar, pues por supuesto tengo que presentar a nuestro invitado, aunque seguramente lo han escuchado o lo han leído, porque nuestro profe publica varias columnas de opinión en distintos periódicos, así que hoy lo tendremos nuevamente en nuestro programa. El profesor Luis Manuel Vaquero Rosas es profesor desde hace 23 años en el recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ostenta el rango de catedrático en el Colegio de Administración de Empresas. Realizó sus estudios doctorales en el programa de negocios internacionales de la Escuela Graduada de Administración de Empresas del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Se especializa en la desinversión internacional, procesos de cierre, venta y salida de las subsidiarias foráneas de las empresas multinacionales de alta tecnología de Puerto Rico y el Caribe. Posee un grado postdoctoral en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad en la Escuela de Educación de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, en Colombia, enfocado en el estudio de las estrategias pedagógicas utilizadas por la Academia para el Desarrollo de las Competencias Interculturales dentro de los currículos de negocios internacionales en las universidades colombianas y puertorriqueñas. Ha ofrecido cursos en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad del Valle de Atemajac, en la ciudad de Guadalajara, México, y en programas de negocios internacionales en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, Colombia. Ha presentado y publicado varios artículos académicos en conferencias internacionales como la Academy of International Business y el AVEM UNAPEC República Dominicana 2023 y México 2024. Tiene 2 libros publicados titulados Historia de la banca en la ciudad de Mayagüez desde 1854 hasta el 2010 e Historia de la industria atunera en Mayagüez desde 1960 hasta el 2012. Y actualmente está finalizando un tercer libro, Construyendo el pasado, el presente y futuro, Historia de la construcción en la ciudad de Mayagüez. Así que él es un orgulloso mayagüezeño. Mayagüezano. Así que bienvenido, profe. Es un placer volverlo a tener aquí. Y bueno, hoy hablando de temas muy interesantes de los cuales usted ha escrito. Sí, exacto. De hace como 6 años comencé a hablar de la posible crisis que iba a ocurrir en las universidades si no se creaban políticas públicas, si no se veía de manera anticipada un problema que iba a ocurrir. Hace 6 años las escuelas intermedias y superiores estaban perdiendo estudiantes.
pues sabíamos que en 5 años eso iba a llegar a la universidad. Pero uno no veía una política clara de hacia dónde se debía dirigir la universidad como centro de desarrollo del conocimiento. Claro. Si perdemos las universidades, no perdemos un edificio, perdemos el centro de conocimiento que hacía que Puerto Rico fuera uno de los lugares más competitivos en la industria de la ciencia y la tecnología, pero también en las áreas sociales, en las áreas médicas, salud. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que se va a seguir como país dentro y como gobierno? Sí, Luis, una de los temas centrales de este programa y de tener un observatorio de políticas públicas en la Pontificia Universidad Católica es tratar de orientar las políticas públicas y que las políticas públicas se basen en ciencia, que las políticas públicas tengan un norte de evidencia científica, ¿verdad? Y preocupa no solo a nosotros. Yo el año pasado fui invitado al Colegio de Abogados por la Comisión de Derecho Civil para hablarle de los cambios demográficos. Y para mí fue bien interesante porque cuando me traes este tema, yo digo, pero llámate a fulano, llámate a este otro, que son demógrafos. Y ellos dijeron, no, lo que pasa es que a los demógrafos ya llevan años hablando de eso y están ya sentidos porque no le hacen caso. Así que vamos a ver si con esa información que los demógrafos nos proveen podemos hacer algunas recomendaciones de política pública. Y estuvimos allí y presentamos y hicimos unos escritos del cual, dicho sea de paso, pues va a salir próximamente un reprint de ese artículo en un libro que va a sacar la Pontificia Universidad Católica, un poco en dirección, dándole unas recomendaciones al nuevo gobierno que se ha constituido en Puerto Rico. Pero es este tema, ¿no?, de que la ciencia parece ir por un lado, parece haber cierta aversión de los formuladores de política pública a incluir a los científicos en ese proceso de toma de decisiones, y la toma de decisiones por décadas, porque lo que hablaremos hoy día es algo que se viene gestando por décadas. Por ejemplo, tú empiezas a dar los warnings no hace una década, pero por lo menos en el 17, en el 18 son tus primeras columnas. Exacto, anticipando. Y parte de lo que yo siempre quise levantar, los que estamos aquí somos profesores, en esta realidad demográfica de emigración, las personas, muchos con doctorado y altos conocimientos, hay una facilidad de emigrar a Estados Unidos, a América Latina, donde sea, y cada vez que perdemos a una persona en esa rama, estamos perdiendo un área de conocimiento serio. Sí, que eso es otro punto que traes, que no es solo la merma de estudiantes, sino la merma de docentes también. De docentes, y que estos anuncios que se han hecho a nivel de universidades públicas y privadas, la incertidumbre que van a crear ahora en estos profesores, ¿qué va a pasar en agosto? Muchos podríamos tomar un avión y emigrar fácilmente a Estados Unidos o América Latina, que hay muchos que vienen de Centroamérica, de América del Sur, Europa, y nuestra competitividad se podría afectar, nuestra capacidad de educar a las nuevas generaciones se va a afectar. Mira, y en el fondo de esto, ¿verdad?, para el que nos escucha, porque si hablamos entre académicos y desde la universidad, pues el punto de partida, ¿verdad?, es el mismo y nos entendemos. Pero ¿de qué es que estamos hablando, no? Estamos hablando de que en Puerto Rico, digamos en la década de los 80, había una cantidad ingente de cientos de miles de estudiantes jóvenes entre los 17 y los 23 años. Que ese segmento poblacional, y recopilaremos ahorita algunos números del libro, un libro que Jennifer y yo escribimos sobre la juventud el semestre pasado, pues salen esa información. Pero ¿qué pasa? Tienes más de 90 recintos universitarios. Tengo una información por ahí que ahorita comparto con ustedes de los iPads, que es una información, ¿verdad?, que el gobierno federal les requiere a las universidades levantar. Y tú tienes más de 90, posiblemente más de 100, creo que la última lectura que hice de iPads es más de 100 recintos o unidades de universidad en Puerto Rico.
en 100 por 35. O sea, eso cuando tú lo comparas con la cantidad de universidades y la cantidad de institutos técnicos en una jurisdicción como Estados Unidos o la misma Colombia, Jennifer, pues resulta, o sea, nadie te cree. Cuando uno dice, hay 100 y pico de recintos universitarios en un país que mide 100 millas por 35 millas, pues la gente no te lo va a creer. Y que ha perdido casi 1 millón de habitantes. Claro, claro. Y entonces también está el tema de la política pública que no se generó en el pasado, que es algo que estábamos hablando, Jennifer, cuando fuera del aire, cuando me traes este tema. ¿Verdad? Había un organismo que se llamaba el Consejo de Educación Superior, encargado de vigilar la calidad de la educación en el país. Y fíjate, a mí me parece que en términos generales ese tema lo hacía bastante bien. Pero ¿qué pasa? Y tenía altos poderes regulatorios. O sea, lo que decía el Consejo de Educación Superior había que cumplirlo. Y si no lo cumplías te multaban o te amenazaban con eliminar la licencia, ¿verdad? Pero regular también pudiese haber conllevado el regular la competencia. Es decir, no solo es que tenemos 100 y pico de unidades universitarias en el país, es que muchas están dando los mismos ofrecimientos. Los mismos programas académicos. Claro, y entonces no se pensó, se pensó desreguladamente, ¿verdad? Es como el tema, y les pongo el ejemplo de las farmacias. En el pasado, vamos a decir pre-1990, no tengo el dato exacto, pues a las farmacias, para tú poder operar una farmacia o un laboratorio clínico, tú tenías que tener un documento que te daba salud que se basaba en un estudio que se llamaba el certificado de necesidad y conveniencia. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué significaba eso, Jennifer y Luis? Que se hacía un estudio y decía, la farmacia que Luis Vaquero va a abrir allí en tal barrio de Mayagüez, sirve o va a servir 200,000 almas, porque la próxima farmacia queda a tantas millas de distancia y hay una necesidad y es conveniente que Luis abra una farmacia en tal barrio en Mayagüez. O sea, que te estoy dando un pequeño monopolio para servir bien a la gente. Y fíjate que ese concepto estaba en la salud. Después, por decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de Estados Unidos, y una idea de desregulación, eso se eliminó. Por eso hoy día ves una farmacia aquí, ves otra farmacia allá, y ves la otra al otro lado, a veces de la misma cadena. Y los laboratorios clínicos. Y los laboratorios clínicos también, y eso ha abierto también, que trae otros problemas, a la competencia internacional, o vamos a decir por lo menos de Estados Unidos. Firmas grandes de laboratorios de Estados Unidos han copado el mercado de Puerto Rico. Así que ese esquema que existía por lo menos para los 90 de certificados de necesidad y conveniencia se pudo haber aplicado a la educación. ¿Verdad? Quizás ya después se hubiera desregulado, pero es decir, mira, para ofrecer un bachillerato en contabilidad, en administración de empresas con especialidad en contabilidad o con concentración, ¿verdad? Que es que se dice en bachillerato en contabilidad, pues usted lo puede poner en el sur, pero no puede haber 2 programas en el sur, o no puede haber 3, o no puede haber 4. Y también yo también trabajamos mucho en empresas, las proyecciones laborales. ¿Qué se necesita en el futuro? En una sociedad como la de nosotros, que hay mucho adulto mayor, las áreas de las ciencias, enfermería, se van a requerir, ¿verdad? El retiro de las personas requiere nuevos maestros, requerimos readiestrar personas que entren a profesiones. La sucesión. No tenemos secretarias hoy. O sea, digo, no hay personas estudiando secretarial, no hay personas estudiando educación, porque no hay un plan de país mire, necesitamos, ¿verdad?, orientar y recomendar que eso se haga, porque los jóvenes reciben, alguien lo decía, pero reciben orientación. Si hacemos un buen plan de orientación, creamos buenos estándares de trabajo, yo estoy seguro que hay gente que cogería cierta, ¿verdad?, seleccionaría esas cajeras, pero... Sí, tú te tienes que acordar que años atrás, incluyendo a nuestra universidad, muchos programas de
enfermería los habían puesto en moratoria porque no tenían suficientes estudiantes. Gracias a Dios no se eliminaron, ¿no? Se congelaron por allí y se redujo su tamaño. Se concentraron en graduar los estudiantes que estaban en tránsito. De momento viene este boom del envejecimiento poblacional, pero eso no pasó una década, Jennifer, en este proceso, y tienes los programas de enfermería hoy día explotando de la cantidad de estudiantes que están solicitando. ¿Ves? Que eso también hay que mirarlo, ¿verdad? Fíjate que cuán importante es mirar esos cambios demográficos a la hora de tomar decisiones de la política educativa superior. Y estos son programas que llevan 40 años creándose, desarrollándose. El temor mío en términos de política es 40 años creando un programa de psicología y en 2 días decidimos cerrarlo. Estamos cerrando algo que tomó 40 años llevarlo a ese nivel. O sea, hay que pensar y planificar, ¿no? Claro. ¿Cómo se va a disminuir? Pasando rápidamente por la resolución del presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Ferrao, el primer punto es la moratoria, es decir, detener la aceptación de estudiantes para el año académico 25 a 26 de los programas que se mencionan en la tabla 1. Y allí hay, Luis, como habrás leído, 64 programas académicos de distintos recintos, ¿verdad? Así que te dice, ¿verdad? Programas diversos, ¿no? Sociología, estudios hispánicos, educación elemental, educación especial, tecnología en química, 64 programas, ¿verdad? Así que y fíjate que lo que está mandando el presidente no es a eliminarlos, vamos, lo que tú decías en tus columnas, vamos a analizarlos, vamos a examinarlos. Así que el primer punto es ese, es la moratoria. El segundo es el análisis de las tendencias de admisión. El tercero, una identificación de programas vulnerables. Con base al análisis realizado, cada unidad deberá identificar programas académicos que presentan mayor vulnerabilidad debido a la baja demanda estudiantil. Y para esto hay que desarrollar planes de revitalización, estrategias de mercadeo y posibles alianzas entre recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico para optimizar recursos, un tema que trajimos ahorita. También la evaluación de la sostenibilidad financiera del programa, la consulta, ¿verdad?, con todas las partes interesadas y unas propuestas de ajuste, seguimiento y evaluación. Así que ese es el plan completo que presenta la resolución. Pero en términos, ¿verdad?, de política, es importante que la universidad ¿cuál es el rol hablamos de una universidad pública? Uh-huh. ¿Cuál es el rol de una universidad privada? En cualquier universidad, digo un programa, yo nunca he visto mucha gente en arte, uh-huh, pero no podemos cerrar ahora un programa de arte porque tiene pocos estudiantes, que yo estoy seguro que históricamente no importaba la cantidad de gente que esté en la universidad X, arte o la filosofía, o sea, hay unas áreas de conocimiento que siempre el grupo es pequeño. Uh-huh. O sea, decir voy a cerrarlo hoy porque el grupo es pequeño, sí, es que eso nunca ha sido un grupo grande. Exacto. Y si tu función, si tu fundación como universidad, si la aportación que tú haces al país, uh-huh, es que tú eres el que provee personas especializadas en el arte, la literatura, filosofía, pintura, uh-huh, y vas a decir voy a cerrarlo porque no tiene estudiantes, entonces ese campo de conocimiento, ¿quién va a tomar esa responsabilidad? Yo no creo que ellos vayan en esa onda, sino en la de consolidar, ¿verdad? Tú recordarás que al principio estaban varios recintos de la Universidad de Puerto Rico y los llamados colegios regionales. Exacto. Pero ¿qué pasa? Se mete la política partidista y se mete, en el proceso de política pública se meten los intereses y los actores, cosa que no está mal, es que simplemente es así. Así que el alcalde del pueblo X empieza a presionar al gobierno desde la plataforma del gobierno. Mira, ¿por qué en mi pueblo, que es una cabeza de distrito, yo no puedo tener un recinto? ¿Por qué mis estudiantes tienen que ir a Río Piedras? ¿Por qué mis estudiantes tienen que ir a Mayagüez? ¿Por qué mis estudiantes tienen que ir a Calley? ¿Verdad? Y cada cual empieza con éxito, hay que decir, a solicitar que sus programas de traslado, porque originalmente estabas 2 años en tu pueblo, Ponce,
Y para muchas carreras te tenías que trasladar a Río Piedras, a Mayagüez, a Calle y a otros lugares. Eso es un tema bastante interesante y me gustaría solamente hacer un comentario. No sé si a esto también suma el costo de vida. Por ejemplo, las familias con 2 universitarios en la casa, tener que pagar adicional transporte, hospedaje, alimentación, hace que se reevalúe la elección de la universidad, incluso el programa académico. Es que nuestra distancia no son... Sí, pero no es lo mismo, por ejemplo, asumir que todas las personas tienen un carro a veces es un error, o que todos los jóvenes conducen, o que todas las personas tienen la posibilidad de pagar un alquiler en un hospedaje, por ejemplo, en Río Piedras. No todas las familias tienen esa posibilidad. Incluso pienso a veces la negociación, o te quedas aquí digamos, vamos a decir en Ponce, tomando como ejemplo, te quedas estudiando en un programa académico en Ponce que no tengas que pagar hospedaje ni transporte, o te vas para allá y miras a ver si empiezas a trabajar. Y muchos estudiantes quizás ese cambio de vida posiblemente les haga elegir el retirarse y no estudiar allí, o estudiar otra cosa para no generar gastos. Esa era la lógica de los alcaldes, Jennifer. O sea, la lógica de los alcaldes fue llevar a la región, a la legislatura y a los foros de la Universidad de Puerto Rico ideas como la que acabas de plantear. Debían ser 11, pues quizás, ¿verdad? Pues quizás son demasiados, pudieran pensar algunos, quizás del mismo memorando del presidente, pues surge de que aquella idea populista, ¿verdad? De que hay que tener la universidad cerca del pueblo, pues se les fue quizás un poco la mano. Ok, pues magnífico. El tema se va volando y está muy interesante, pero tenemos que ir a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta Desde el Observatorio, hoy dialogando sobre los cambios demográficos y las políticas de educación superior en Puerto Rico con nuestro invitado, el doctor Luis Manuel Vaquero Rosas. Doctor Vera, ¿le gustaría hacer alguna introducción, alguna pregunta para nuestro invitado? Pues mira, quizás estábamos presentando distintas informaciones y de lo que le llamo los IPEDS, que es un documento, ¿verdad? El informe estadístico de la educación superior en Puerto Rico, está en el site del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, pues nos da un panorama de la educación superior en Puerto Rico. Y nos dice, por ejemplo, que en instituciones de educación superior en el 2023, instituciones, 36 privadas y 5 públicas. De esas tienes 41 instituciones, pero que esas se dividen en 123 instituciones académicas. Así que son recintos, centros, 123. De los cuales 100 son de privadas y 17 son públicas, ¿verdad? 106 privadas y 17 públicas. Nos señala también que cuando sumas la facultad de las universidades privadas y públicas, pues tienes más o menos el numerito 12.900 facultativos en Puerto Rico de esas instituciones. No incluyen estos datos porque lo busqué estas instituciones norteamericanas que tienen sede en Puerto Rico. Sí. Que eso, hablando de la regulación, pues eso es otro elemento, ¿verdad? En Puerto Rico no solo las instituciones educativas compiten por la matrícula con otras instituciones de Puerto Rico, sino que has tenido, sobre todo en la década del 2010 en adelante, pues tuviste la entrada de universidades norteamericanas en el país. Y hay algunas que aparecen en los IPEDS como de Puerto Rico, pero su capital es extranjero. Así que son sobre todo las for-profits, ¿verdad? Hay varias universidades que son con fines de lucro en el país. Eso por un lado. Por el otro lado, pues con todas esas universidades, ¿verdad? Pues tenemos que hablar también de la merma poblacional. Y recojo de nuestro libro de la revisión bibliográfica de la juventud. Decíamos en aquel entonces, Jennifer y yo, las fuentes censales denotan que la población juvenil puertorriqueña ha venido disminuyendo desde la década del 90.
Cálculos realizados por los investigadores a partir de datos del Instituto de Estadística revelan que para el 90 el segmento poblacional entre 15 y 29 años era el 25.11% de la población. Ya para el 2000 era el 23.26% y disminuyó al 21.18% en el 2010 y a 19.79% en el 2020. Sí que aquel imaginario que teníamos cuando yo empezaba en la universidad, ¿verdad? Tanto como estudiante como profesor, de que, como decía aquella película de Kevin Costner, si tú lo construyes, ellos llegarán. O sea, tú lo que tenías que hacer el programa académico, pues, había un gran número de gente de entre 17 y 29 años, pues la posibilidad de que entraran por ese portón era altísima. Pero eso se ha venido disminuyendo grandemente. De hecho, nosotros hacemos un cálculo después, en específico, estimados provistos por el Instituto de Estadísticas a partir de fuentes censales revelan que en el año 2021, eso en términos de la emigración, 16.929 jóvenes entre los 15 y 29 años emigraron de Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Nosotros estimamos que eso más o menos da una tasa de 2 a 3% anual. O sea, la población juvenil de Puerto Rico este año va a disminuir de 2 a 3% y el año que viene a ese 2 o 3% le va a añadir un 2 o 3% más y un 2 o 3% más. Tiene que ver con la emigración y tiene que ver también con el envejecimiento poblacional, ¿verdad? Así que esos son los datos, ¿verdad?, que están ahí y a base de lo cual calculamos pues eso. ¿Algún comentario, doctor? Sí, yo pienso, ¿verdad?, que Puerto Rico nosotros preparamos, no sé si usted conoce, por ejemplo, psicólogos que hoy día están en Estados Unidos. Ellos se llevan unos jóvenes que no conocieron el sistema universitario de Puerto Rico. Ellos hay un grupo, casi 6 millones de puertorriqueños afuera, muchos emigrados, llamados a decir, bueno, una opción para tu estudiar, porque yo he escuchado familiares que me dicen, mira, Florida está muy costoso estudiar. Pues un lugar donde se les reconocía el prestigio a las universidades de Puerto Rico, podrían venir llamados ¿verdad?, a decir, bueno, Puerto Rico sigue siendo una opción buena para que mis hijos regresen, estudien y regresen, ¿verdad?, a los Estados Unidos continentales. Pero tiene que haber una política de crear esa conciencia, porque estos jóvenes de ahora no van a conocer la calidad del sistema público ni del sistema privado universitario. Pero en términos de costo, en comparación con Estados Unidos, pues si esas personas se fueron y están buscando universidades, los costos son prohibitivos en algunas áreas. Y conozco familias que me dicen, mira, no va a estudiar porque es muy costoso. Pero si nuestro sistema universitario, nuestro país crea una política de decir, mira, aquí están las universidades, tu papá se fue, tu abuelo se fue, hoy día está en la NASA o está aquí o es una persona, es porque estudió con nosotros. Regresen, estudien y no estamos pidiendo que se queden en el país, pero podrían estudiar e ir, ¿no? Desde una forma algo presencial y algo virtual, ¿verdad? Sí, mencionabas mientras estuvimos en la pausa un tema que te preguntaba y era sobre la virtualidad como estrategia para atraer más estudiantes. Sí, cuando yo hice el doctorado me especialicé en cerrar fábricas. Entonces la pregunta es, ¿debemos cerrar las instituciones de tamaño grande porque tienen unos costos mayores? ¿O debemos comenzar a pensar en cerrar las instituciones pequeñas para que esos estudiantes emigren porque el costo de mantener recintos grandes están ahí, esos son costos fijos altísimos. Claro. Pero el cierre cerramos una fábrica grande porque los costos son demasiados y se quedaban las pequeñas. Pero aquí deberíamos pensar, hay instituciones que tienen unas matrices grandes, ¿no?, unos centros grandes, se deberían mantener eso y los centros más pequeños comenzar a hacer que emigren a esos centros. O sea, hay que tener esas preguntas que ellos hacían que van a ser difíciles, pero que se deben enfrentar ya. Sí, no, y oye, y lo interesante de esto es que a nivel de país, ¿verdad?, y donde tú tienes instituciones públicas y privadas, esto es un área que está desregulada.
Es decir, que tú no vas a tener una agencia de gobierno que venga a decirnos, mira, esto es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Que cada institución tiene que reinventarse, repensarse, levantar esa información, porque yo creo, volvemos al tema, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque creemos en una toma de decisiones basada en evidencia, en datos. Y hay que levantar muchísimos datos y examinarlos desapasionadamente, porque si tú le das al consultor los datos, pero le das las premisas, pues ellos son capaces de verdad. Es como cuando a dos chefs le dan los ingredientes para hacer, confeccioname ahí esta pasta. Pues los dos te pueden hacer dos cosas totalmente distintas partiendo de dos premisas. Es decir, yo te puedo dar la información para que, justifícame que se cierra o justifícame que se queda abierta, ¿verdad? Es dejarlo a lo que diga, ¿verdad? El análisis científico. Y trae el problema de que es un área desregulada, de que, como vimos, es un área que está politizada. También. Está politizada y no estoy politizada por la política y politizada por los grupos de interés, ¿verdad? No solo en lo público, aquí en las universidades privadas tú dices que vaya Luis Vaquero allí y le diga a sus compañeros, yo voy a cejar o vamos a estudiar nuestro programa y si no echamos para adelante en 3 años nos vamos. Pues vas a levantar un montón de banderas y resistencias. Y como universitario llevo más de 30 años, digo, las universidades son tremendamente reactivas al cambio, ¿verdad? Resistentes, mejor dicho, al cambio. Yo había, una de las columnas era que yo llamé universidades privadas, uh-huh. ¿Por qué no llegan los estudiantes a la UPR? Uh-huh. Entonces yo trataba de plantear, en este momento es importante entender que las universidades que hacen más cambios en programas, son bien reactivas, van a responder a esta crisis, son las universidades privadas. Uh-huh. O sea, el sistema público, con sus méritos, no se puede sentar a culpar al sistema privado que va a reaccionar agresivamente a este cambio. Y culparlo de que quedarse estático, como usted planteó, uh-huh. Universidad que se quede estática, universidad que no va a sobrevivir. Pero no podrían seguir culpando que es que las universidades privadas, porque en términos de calidad, nosotros tenemos muchos programas que compiten tan bien o mejor que muchos sistemas públicos. Eso es innegable, el doctor Hernán lo puede abundar. Y entonces siempre al final dicen, es que las universidades privadas, bueno, se deben preparar para un cambio estratégico de las universidades privadas, a la luz de lo que sale como información. Y yo creo que ahí hacia eso vamos a ir, qué vamos a salvar, qué se debe eliminar, cuánto debe ser nuestro tamaño. Esas son preguntas que yo estoy seguro que... Yo creo que y tu formación es en empresas y parte de la mía también. En los cursos de estrategia, uno sabe que hay distintas estrategias. A mí me parece que la Universidad de Puerto Rico, el sistema, por años, se apegó a una sola estrategia, que era el costo. O costo y calidad, vamos, costo y calidad. Es decir, que era más barata la materia. Sí, o sea, yo me apego a eso, pero ¿qué teníamos que hacer las universidades privadas? Pues innovación, calidad. Programas nuevos, innovadores. Internacionalización, ¿ves? Que es un cambio de herramientas. O sea, la Universidad de Puerto Rico necesita, y a mí me parece que a uno le puede, a ciertos grupos le puede caer bien o mal, pero me parece que esto que la resolución del rector, del presidente, pues trae este cambio. Dice, mira, hay que cambiar. Exacto. Hay que movernos. ¿Verdad? ¿Es esa la línea que hay que seguir? Pues yo no sé, pero por lo menos, como diríamos en el campo, jamaqueado el palo, ¿verdad? Ha dicho, pues mira, esto no puede seguir aquí, no puede seguir así. Y nosotros que estamos, ¿verdad?, en este otro lado, las universidades privadas llevan años hablando de este tema, ¿no? De la disminución de la población, la internacionalización, hacia dónde debemos ir, la virtualidad. Sí. ¿Ves? Que yo creo que el tiempo ahora va a cambiar drásticamente. Mira, traías un punto ahorita, antes que se me olvide, de la internacionalización. Entonces voy a 2 puntos. Y no me estoy yendo muy lejos, me estoy yendo a Estados Unidos, ¿verdad? Punto número 1. Cada vez que yo iba a una actividad a Estados Unidos, actividad académica, siempre venía con una
tarjeta de alguien que me decía, cuando tu universidad desarrolla un programa de inmersión en español, donde yo pueda mandar a mi hijo o mi hija y que aprenda español y se quede allá estudiando en español, tú me avisas. Fíjate que ahí hay una vía. Ahí hay una vía. Pero te digo que eso era, no falta, ya me daba gracia. Lo otro es que cuando yo era estudiante aquí, en esta universidad, había profesores puertorriqueños o norteamericanos, óyete esto, Luis, que enseñaban secciones en inglés. En inglés. Y era posible, pues no desarrollabas todo el bachillerato, pero tenías un proceso de aclimatación, de aculturación, donde esto se daba mucho con los llamados New Yorkers, ¿verdad? Se transferían acá a la católica y teníamos personas en historia como el profesor John Rector, en sociales teníamos al profesor Pedro Fornés, que es puertorriqueño pero educado en Estados Unidos, teníamos al doctor Richard Quigley, o sea, teníamos una serie de profesores capaces de siendo puertorriqueños o norteamericanos, de enseñarte secciones de cursos en inglés. Sí, en Mayagüez hay una universidad privada, que no es la nuestra, que tiene reclutadores por año. O sea, usted no va a un programa graduado de ellos, el 50-60% de sus estudiantes son de Estados Unidos, estudiando las ramas de enfermería, y es porque ellos llevan años con reclutadores en Estados Unidos. O sea, uno va al programa y de los 40 que 30 son gente, pero que viene de Estados Unidos por el costo de estudiar salud, ¿verdad? El área al campo de la salud, bien económico para ellos. Eso por un lado, y en salud el tema de la sensibilidad cultural, ¿verdad? O sea, si tú vas a trabajar con grupos hispanos, pues tú quieres estar inmerso en la cultura hispana, ¿verdad? El que te vas a atender al médico y aparece el paciente y aparece con 2 familiares. O sea, eso es algo que en una universidad norteamericana pues no te van a preparar para ello. Y que tienes que hablar con los 2 familiares. Le tienes que explicar la cosa al paciente y a los 2 familiares. Y yo le pregunto a usted, ¿verdad? Como que conoce más de cómo hacer política pública y universitaria. Volvemos a recibir tal parte del Departamento de Educación de Florida o de Baltimore o de Texas está buscando maestros. Pero es que nosotros no tenemos los suficientes maestros ya, o sea, estudiando. Porque no hay una política de decirle a ese departamento, consígueme los candidatos y a un costo menor yo te los preparo. Porque, o sea, la fuente esta de, como usted dijo, de cerebros que podíamos enviar de conocimiento se ha ido agotando porque el número de jóvenes ha ido disminuyendo. No podemos preparar toda la juventud para que emigre. O sea, pues mire, si usted necesita maestros y piensa que los preparamos bien a un costo, que deben ser latinos, que hablen español, que hablen inglés, la universidad está disponible toda. Consiga esas personas y a través de internet se los podemos educar, podemos hacer arreglos, o sea, hay 1000 formas. Usted me preguntó, yo estudié con profesores que venían fines de semana de Estados Unidos a Puerto Rico. Pues nosotros podemos ir un fin de semana a costo nuestro a su estado y educamos a las personas. O sea, hay 1000 estrategias que se podrían... Sí, sobre todo a nivel graduado hay muchas estrategias, y eso de los weekend colleges. De los weekend. Pues, y las sesiones largas de verano, pues. Exacto. En par de veranos y varias sesiones de weekend college, pues se pueden hacer grados superiores, ¿verdad? Siempre mirando las regulaciones de la profesión, ¿verdad? En psicología entran unas regulaciones, en enfermería entran otras, pero simplemente es eso. Yo creo que las instituciones de educación superior tienen, públicas o privadas, que empezar a pensar rápidamente fuera de la caja, fuera de su zona de confort. Hay programas que simplemente ya no son rentables en la sociedad en que vivimos. Luis mencionó algunos. O sea, si no hay mercado de empleo para ello, pues está difícil poder sostener un programa académico, ¿verdad? Hay temas que cuando yo empezaba en la academia no se
ventilaban, ¿verdad? El tema del análisis de costo-beneficio. O sea, voy a abrir este programa, pues hazme un análisis de costo-beneficio. O costo-efectividad, donde tienes los costos, los beneficios y cómo vas a ayudar a la sociedad en particular, ¿verdad? Hay programas que en la universidad sabemos que son programas bandera, que son programas que tienen que ver con la misión de la universidad. Exacto. Que no hay forma. Y lo mismo en la Universidad de Puerto Rico, o sea, programas que tengan que ver con ayudar comunidades pobres, con, ¿qué te digo yo?, el desarrollo económico del país. Pues son programas que hay que mantener. Porque en el origen yo pude ver, en el libro que hice de construcción, pues Mayagüez era tecnológico, ingeniería, Río Piedra era más artes, humanidades y unas áreas, y ciencias médicas era salud. Entonces se puede haber perdido un poquito ese norte, ¿no? Porque yo quiero, doctor, que, ¿verdad?, se abunde, no son universidades, son centros de conocimiento. Uh-huh. No estamos cerrando un edificio. ¿Cuántas personas en su colegio tienen doctorados o son peritos en el campo? Si cerramos ese departamento o el departamento que yo estoy, ¿cómo se pierde ese conocimiento? Claro, no, todo esto hay que estudiarlo concienzudamente, como te decía, el análisis de la matrícula y el análisis de los gastos es algo que hay que hacer, pero tienen que entrarse entonces en otras consideraciones. Claro, tiene que haber un grupo de peritos que aquilate toda esta información porque, y yo a veces digo que este tipo de análisis, como cuando en la industria van a hacer una reingeniería, ¿qué tú haces? Tú contratas un grupo que la haga. ¿Por qué? Porque la gente de adentro va a crear unas resistencias tan enormes que la cosa se va a quedar como está, ¿verdad? Y ciertamente, pues, el memorando del doctor Ferrao, pues lo que llama es a eso, ¿verdad? Que hay que hacer un análisis. Sí, y yo creo que el análisis, yo creo que el llamado, lo importante, no fue más que a la universidad pública. Yo creo que es un llamado al sistema universitario general del país, ¿verdad? Todas las universidades deben acoger eso como una realidad. Doctor Vaquero, para ir cerrando, pero ya nos queda un minuto, ¿alguna conclusión, recomendación o algún comentario final que quiera compartir con nuestra audiencia? Sí, las universidades están llamadas a crear unas políticas públicas y un análisis estratégico de definir esas áreas vitales que se quieren mantener, ¿verdad?, como centro de aprendizaje, y comenzar procesos de reestructuración que van a ser difíciles, pero que se deben comenzar pronto. Mientras más tiempo pase, más doloroso podrían ser las decisiones que se toman. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿ver algún último comentario? No, me acojo a las recomendaciones del doctor Vaquero, y gracias, Luis, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Desde el Observatorio. Le agradecemos al doctor Luis Vaquero Rosas por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Gracias por estar el día de hoy, acompañarnos y compartirnos de este tema tan interesante. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y si ustedes quieren leer las columnas del doctor Luis Vaquero Rosas, ustedes pueden ingresar al buscador y poner su nombre completo, doctor Luis Manuel Vaquero Rosas, y allí usted lee sus artículos, sus libros, sus publicaciones. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Muchas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.